Vamos a ver, Rosana, hoy es esos días como la novela aquella de Tennessee Moss, gran personaje, que en paz descanse, el día que murió Marilyn. ¿Qué hacías el día que murió Marilyn? ¿O qué hacías cuando mataron a Kennedy? Esa cosa que hemos visto en las películas por aquí. ¿Qué hacías cuando se murió Franco? Sí. ¿Qué hacías cuando salió el rey la noche del 23F? ¿Qué hacías cuando salió el rey cuando el golpe de Estado en Cataluña? Pues son de esos días que han quedado memorables. Bueno, el más nuevo en esta tertulia, aunque para quedarse, Fernández Luña, bienvenido. Buenos ¿Qué días, hacías esa noche? ¿Cómo viste el discurso del rey? Bueno, pues fue un discurso en realidad muy potente, ¿no? Memorable y apelando a los valores que deben regir la nación. ¿Tú creíste que iba...? Porque yo estaba, lo contaba, no sé si os pasó a vosotros, que no diga diálogo, que no diga diálogo, que no diga diálogo. Y cuando acabó y no dijo diálogo, empezó a sonar el himno nacional. ¡Bien! ¡Hemos ganado! Que era eso. Por desgracia, luego, todo se ha vuelto atrás. Ese discurso es tan importante que no lo viviera allí como constitucionalista dentro de aquel ambiente espantoso, no es capaz de imaginar hasta qué punto nos consoló, porque Sí. es que era una cosa que no era política, era una cosa ya personal. Cívica y personal. Yo desde luego, en fin, yo estaba bastante seguro de que no iba a decir diálogo. Pensé que le iban a colar alguna frase en catalán y no se la colaron. No. Porque y diálogo lo intentaron. Diálogo, claro. Y no colarle una frase en catalán, la gente puede pensar que esto que tiene que ver. Tiene mucho que ver porque el catalán era y es y ha sido la herramienta política a través de la cual se ha hecho la penetración ideológica. Es decir, el catalán lo han bastardeado, el catalán lo han violado los nacionalistas catalanes, lo han convertido en una herramienta de propaganda y le han cambiado el sentido a las palabras, a las expresiones, de modo que susciten un tipo de actitud, es decir, han hecho algo horroroso, que es que se asuma que quien utiliza el idioma tiene una cierta ideología. Exactamente, y una posición social. Por supuesto. Claro, es amo, social. Si no, es charnego, agradecido o no, pero siervo. Y además, claro, si se pone en la condición... Mira, algo que recuerdo perfectamente que tú explicabas en lo que queda de España, en el prólogo de lo que queda de España, que es el momento en que la gente piensa... hay un momento, en los años 70, en que la gente empieza en los círculos de izquierda a considerar que cuando se habla en público hay que hablar en catalán. Y tienes entonces toda una colección de personas que hablan un idioma que no es el suyo, que les cuesta, pero es sistemático, hay que hacerlo. Y aquello ya genera dos clases dentro de la propia oposición al sumisión franquismo. O no. Exacto. Ahí es donde ganó ya Puyol el poder. Es una nueva sumisión. Exactamente. Dentro de los antifranquistas. Fíjate que hoy Laura Fábregas en The Objective cuenta precisamente que el rey no se dejó seducir por las recomendaciones de Iceta, que por aquel entonces era el secretario general del PSC, y una de las recomendaciones precisamente de Iceta era que introdujese alguna frase en catalán. Laura Fábregas, que es muy joven, pero que es de mi generación, que somos los que no vivimos de manera consciente el 23F, sino que tenemos conocimiento a través de las referencias, lógicamente, de nuestros padres. Yo creo que al ver al rey, al escuchar al rey, sentimos por primera vez algo parecido a lo que pudieron... muy superior. Yo viví los dos. Te aseguro, no sé si Luña está de acuerdo conmigo, incomparablemente superior lo de Felipe VI. Porque al fin y al cabo lo que querían los militares era echar a Suárez, que se acababa de ir. No querían romper España, no querían poner un nuevo régimen, querían poner a Armada de presidente con Felipe de vicepresidente y Soletura y Tamames de ministros, que eran del PC. Es decir, no había ningún cambio ni en el sistema de partidos ni tal. Era un cambio en la presidencia del gobierno porque Suárez lo estaba haciendo mal con el terrorismo y porque había ambiciones personales y porque Juan Carlos quería cuanto antes que llegaran los socialistas. No, además la convicción con que se expresaba cada uno. Sí. El rey Juan Carlos
Bueno, lee un texto. Eso es. Felipe VI Lo escribe. atraviesa la pantalla porque detrás de aquello hay mucha reflexión y hay mucha preparación y mucha pero vosotros consulta. tenéis esa doble experiencia. Nosotros somos de una generación donde eso no lo hemos vivido. Entonces, claro. Pero hay una diferencia, yo no sé si Luña lo ve así, porque aquí como no te apliques no hablarás. Es que la diferencia está, lo que decía ahora Girauta, o sea, Juan Carlos leyó un texto comprometido porque estaba su íntimo amigo Milán, se acaba de levantar de sacar los tanques en Valencia. Yo recuerdo la foto porque estaba luego en Diario 16 tuve que editar como jefe de opinión los 2 años que estuve de esclavo de Pedro J, ahora Pedro J es el esclavo. Pero recuerdo una foto en que están Juan Carlos y Milán comiéndose un bocadillo en unas maniobras militares, que son las maniobras de los tanques que sacó a la calle Milán. Es decir, todos iban a quejarse a Juan Carlos y Juan Carlos, pues, hombre, os comprendo y tal, pues Juan Carlos, un gran liante. Pero bueno, a la hora de la verdad dice, bueno, esto no puede ser, o sea, yo no puede ser, no puedo, sobre todo, no se puede romper el ejército. Y es el momento en el que va hablando Sabino con todos los capitanes generales, y nadie quería un golpe. Lo que querían un cambio en la política. Nadie quería romper España, ni cambiar el régimen, ni echar al rey. El que más quería la reforma del título 8º de la Constitución. Exactamente. El que más. O por lo menos, y de hecho se hizo la LOAPA. La LOAPA es el fruto, digamos, civil del fallido golpe militar. Dice, bueno, los militares han hecho mal, pero hay una razón por la que lo han hecho que no es de egoísmo, que podía ser el de Armada o de Milán, de ambición personal, o de Tejero, que era un tipo de segunda división. Aparece así, pero había una razón, y es que estaba absolutamente desbocado el proceso institucional por la lectura esa de la Constitución. Y eso lo hace, es la LOAPA. Ahora, lo de Felipe VI es cierto que es un compromiso de defensa con la nación, con la convivencia y en realidad con un sistema cívico y de libertades que debe regir pues el futuro de España. Ese es el punto. Y cómo hay otros que quieren amenazar a eso. Y eso, claro, es un punto de inflexión histórico relevante. Y hay que señalar 2 cosas de aquel discurso. Una, la sensación que tuvimos allí es la única institución que no nos ha fallado. Exacto. Primer punto. Segundo punto, sin ese discurso no sale 1 millón de personas a la calle por 2 veces en Barcelona. Pues claro que no. Nunca se había visto y quizá nunca se vuelva a ver. El rey, su majestad, hizo de lo que tenía que hacer, un referente moral. Porque en una monarquía parlamentaria la corona tiene que ser eso, una referencia moral para la nación. Lo que dice la Constitución que es un elemento que simboliza, no es un gobierno. Exacto. Eso hay algunos. ¿Por qué el rey firma? Porque es un rey constitucional. El rey es un símbolo. Exacto. Pero ese símbolo es un símbolo vivo. Y luego, símbolo de unidad y permanencia. Exactamente. El rey reina, pero no gobierna. La importancia de la información que hoy publica El Mundo, en donde expone la presencia de Leonor como un requisito personal y una exigencia personal del rey, ¿no? Que quiso que su hija, que tendría 11 años, 12 años, estuviese presente en ese como proceso. Le pasó a él cuando él se acordaba de lo de su padre. Claro. Pues es muy significativo el dato. Bueno, vamos a ver. Don Santiago González, Hombre. ¿Y usted qué hacía hace 5 años en la noche del discurso? Pues, en fin, estar con un reclinatorio viendo el discurso del rey. La verdad es que yo creo que estamos siendo un poco injustos al minimizar el que hizo su padre el 23F. Quiero decir que aquel yo también lo vi con mucha atención y con un puntito de acongojo. Como diría Anson, de acollones. Eso total, es. estamos. Eso es. Yo me acuerdo, lo he contado además, que llego al Instituto de Santa Coloma donde daba clases todo oscuras. Y dice, es que creo que en Madrid ha pasado algo. ¿Y qué ha pasado en Madrid? Dice, creo que hay pues como un golpe de Estado militar. Digo, la Virgen, otra vez a la clandestinidad. Nos pilla todavía cerca. Pero es lo primero que pensé. ¿Y dónde me escondo yo esta noche? Por si acaso.
Esa era la reflexión. Bueno, claro. pues mira, yo te puedo decir, aquella noche yo me cené una tortilla de 4 huevos porque en Por la si acaso. paranoia ambiental que teníamos en las izquierdas, el referente más inmediato era el golpe de Estado de Chile y la reclusión de la izquierda en el Estadio Nacional, ¿no? Entonces, digo, por si me tienen que llevar a San Mamés, que me pillen cenado. Bien. Bien, pero aparte Oye, de eso eso... que parece que es una tontería, es cierto. Yo pensé en ropa de abrigo. Sí, no, es Sí. que vamos a... Soy de Teruel. Es que ahora Pues suena entonces broma. primero- Ahora no es ninguna pero no es broma. ninguna No, broma. no es ninguna broma. no es ninguna Conocimiento broma, tácito. Ahora, yo sabía que ninguno quería cargarse España, ¿eh? Fue así. Sí. Hombre, es que lo que hay que decir es que yo siempre he mantenido, después del golpe de hace 5 años, que el golpe de Estado catalán fue peor. Mucho peor. En las formas, en los resultados y en su permanencia, que el 23F, que apenas dejó, fue una cosa que duró 20 horas y no hubo más. Esto ha durado bastante más y ha dejado unas secuelas bastante más preocupantes. Y además aquello, perdona que te interrumpa, aquello dejaba unas imágenes que vistas en el mundo eran intolerables directamente, mientras que la sistemática propaganda de los secesionistas catalanes hace que se vea con simpatía una especie de movimiento. Ah, bueno, los catalanes claro. quieren Bueno, ser llevaban libres. 7 años engrasando todos los medios, pero yo recuerdo además, me parece que fue el New York Times, siempre imbécil, es el periódico más estúpido de la creación. Es el que negó. El New York Times fue el primero que negó que Lenin hubiera fusilado a la familia del zar. Lo cuenta en la memoria del comunismo. Empezó mintiendo ya en el principio del comunismo y ha seguido mintiendo hasta el final. Y entonces dijo, al parecer, un militar vestido de torero ha asaltado el Parlamento español. Sí, señor. Anda que... Bueno, esos son los grandes periodistas, Los grandes periodistas, del sí, Times, sí. ¿sabes? Eso Dices, es. la Biblia Bueno, dicen... de- Propaganda de izquierda. Acuérdate del New York Times y el famosísimo Herbert Matthews Sí. dando noticia de la De la hambruna. supervivencia de Fidel Castro Bueno, cuando en la decía... Sierra Maestra. Que además como lo engañaba, porque estaba loco por que lo engañaran, que hacía desfilar a sus tropas varias veces en círculo para que... Pero Eso si es. tenía 20. Y les hizo, decía, cientos de milicianos acompañan al católico Fidel Castro, porque se había puesto una cruz ahí, al católico Fidel Castro, que solo busca restaurar la democracia del Partido Sí, señor. Ortodoxo en Cuba. Y era un Y por comunista cier- redomado que se llamaba. Y por cierto, hay que recordar que aquello Bueno, del desfile en plan non-stop de los mismos Eso es 20 maravilloso. ya lo había inventado Queipo de Llano en Sevilla. bueno, con coches, que solo tenía 10 coches y creyeron que eran 100. Sí, sí. Bueno, pero vamos a la República de los Tontos porque Vamos a la- vuelve una de las que ya olvidadas. Fíjate, una clásica que creíamos amortizada. Sí. Carmen Montón, Sí, señor. ministra de Sanidad en los primeros tiempos del sanchismo, que dimitió por haber plagiado su tesis. Fíjate qué risa. Solo un tercio, ¿eh? En compensación, No completa. No completa. En compensación, el plagiario mayor de España la nombró embajadora en la Organización de Estados Americanos. Ahora su marido, Alberto Hernández Campa, es su gracia, acaba de ser nombrado auxiliar en la Embajada de España en Estados Unidos. La entonces ministra Montón, qué justicia poética le hace el apellido, explicó que no sabía dónde estudió su curso de máster y escuchad la razón. Yo no tenía carné de conducir e iba en taxi. José Luis Tibi imaginaba un diálogo apócrifo ejemplar entre la señora Montón y su taxista. Lléveme a la universidad, señor taxista. ¿A cuál?, preguntaba él. Sorpréndame. Es buenísimo, eso es buenísimo. Es muy bueno. Además, sí, como es si una en cosa. Valencia hubiera 1000 universidades. O sea, en fin. Bien, Baracaldo es la primera gran ciudad del País Vasco en homenajear a las víctimas del nazismo con los Stolperstein, unas placas de latón de 10 centímetros de lado que se han colocado frente a las viviendas que tuvieron los 12 baracaldeses víctimas del nazismo, al estilo de lo que se ha hecho en varias ciudades de Alemania y de Austria. La idea nació de los alumnos del colegio local Alasne.
es una hermosa iniciativa. Yo mismo, que la había visto en Berlín, se la había recomendado al gobierno vasco para honrar a las víctimas del terrorismo, sin mucha fortuna, la verdad. Y es una lástima que la iniciativa no se extendiera a las 16 víctimas mortales que ETA causó en la localidad. Ninguna ha merecido un Stolperstein. Es que yo he llegado a la convicción moral absoluta de que toda la enorme cantidad de películas que en los últimos 25 o 30 años se han hecho sobre el nazismo es para no hablar del comunismo. O sea, eso de que solo el mal está en ese lado. Dice, no, es que los otros mataron 5 veces más. Y además lo que hicieron los nazis lo copiaron. No, pero es que ese es el esfuerzo de la izquierda por encubrir, tapar, Totalmente. construir una narrativa alternativa y modificar la realidad y los hechos. Porque claro, cuando uno escarba en la historia, lo que ve... Pero en el propio pueblo, que se tape las... Claro, es que a lo mejor los asesinos son alcaldes. Claro. Bueno, pero de todos modos hay una especie de prueba que aún no han superado en la izquierda, que está en el libro de Martin Amis, ¿no? De la risa y los 20 millones, de Coba el Temible. Es decir, sigue pareciendo una cosa loable, incluso graciosa, comprensible, divertida, el haber sido, como nosotros, comunistas, ¿no? Sí, como si fuera una cosa... Que la verdad es una vergüenza que tenemos. Pero bueno, yo lo único que digo es que fue una vacuna extraordinaria. Eso sí. Mira tú, fíjate todo lo que he producido y lo que me queda por producir. Tengo 3 tomos del libro de China que tuve que parar, porque como llegó al gobierno Podemos, había una cosa de urgencia, ¿no? Claro. Y ahora, como está a la derecha, que no sé qué va a hacer con su vida y con la nuestra, pues tengo que escribir el libro a la derecha, pero alguna vez volveré a hacer el tocho ese. Pero lo único, la vacuna. Es la vacuna. La vacuna, pero es que yo veo que ya la generación de mis hijos, no digamos mis nietos, no tienen ni idea del hecho moral del comunismo. Claro, no digo el hecho político, histórico, eso se lo saben. Pero el hecho moral de que alguien se crea con capacidad para matar a quien sea, a robarle lo que sea y encima a decir todo lo que le dé la gana. Y además por un futuro mejor que lo verán siempre, los nietos, sí, los que no lo vas a ver, además no tienes derecho a verlo, pero ellos lo saben. Pero además es un fenómeno global, Sí. Al hilo de lo que decía Juan Carlos sobre Coba el Temible, el gran libro de Martin Amis, quiero recordar algo que dice Martin Amis en el libro, y es que si preguntamos a cualquier europeo por el nombre de campos de concentración nazis, les saldrán sin ninguna dificultad media docena o una docena. Yo hice la prueba y efectivamente. Dice, ahora, si le preguntamos nombres de campos de concentración soviéticos, difícilmente saldrá a decir Colima y no sé si alguno más. ¿Y por qué es un libro? Claro. Y es que pasa también Sendero Luminoso, que era una banda salvaje. El comunismo más coherente que ha habido en la historia de América fue Sendero Luminoso. Yo he estudiado también, en parte, y eso no está en la memoria del comunismo porque no me cabía, me dijo Imelda, que 2 tomos no se venderían ni 300, imposible. Bueno, pero me lo he estudiado bien. Los tíos... es el maoísmo de la revolución cultural, es decir, el genocidio, es Pol Pot, es lo mismo, pero llevado a unos extremos de coherencia como no se ha visto nunca en el comunismo en América. 70.000 muertos. Hicieron un passepartout, igual que lo de la reconciliación aquí con la ETA, y ahí tienes a Castillo, que es un sicario del Movadef. Y que los jóvenes no lo recuerdan. No lo saben. Hablan del conflicto armado. Claro. ¿Cómo que conflicto armado? Entonces uno se da cuenta que nacionalismos, izquierdismos radicales, la historia, las lenguas, todos son armas políticas, todo se instrumentaliza, todo se desvirtualiza de su forma original para convertirlo en un instrumento político para hacer daño al adversario. Es que es dramático. El primer totalitarismo del siglo XX es el comunista, Lenin, es evidente. El partido nazi bebe del caladero de votos de los excomunistas. El partido nazi es nacionalsocialista obrero o alemán por algo.
Benito Mussolini era el jefe de las Juventudes Socialistas. Y director del periódico Avanti, Exacto. el periódico del Partido Socialista. Y hay un anticapitalismo común y Sí. un organicismo del Estado estatalismo común, total, etcétera. claro. Dicho esto, yo creo que hay algo en el nazismo que es, a mi modo de ver, una cesura en la historia de la humanidad, que es el Holocausto. Sí. Que eso, digamos, el exterminio de un pueblo que no aparece en los nazis, aparece ya desde tiempo inmemorial, con el siempre. approach que hace la Iglesia del asunto, la Iglesia No, y católica. ahí, fíjate que, por ejemplo, pocos años antes, los turcos mataron a 2 millones de armenios, con la voluntad de exterminar a todos también, exactamente, que se dice pronto. Lo que pasa es y- que ellos le dieron esa cosa racial, racista, que nosotros que somos de cultura católica, No, y que lo universal, presentan como algo científico. sí, porque claro, está- una raza superior. Claro. Gobinó, en fin, lo que era la Exactamente. doctrina. Bueno, el doctor Robert en El Cataluña. doctor Robert en Cataluña y unos cuantos más, que Sí, era sí. la época de la frenología Sí, y sí. la época Sabino Arana. de medir los cráneos, como Sabino Claro. Arana. De toda esa basura Sí. pseudocientífica, de toda esta superstición criminal, vienen los nacionalismos actuales. Sin Son ninguna herederos duda. directos. En el caso vasco, incomprensiblemente, se sigue respetando una figura que en ningún país civilizado del mundo se nombraría por vergüenza. Aquí se le sigue Bueno, es más, la venerando. gente del PP va encantada cuando van a la Sabine Echea y le regalan, no sé, unos dátiles. Bueno, sigamos, que se nos va la República de los tontos al reino de los indignos. Bien, Ignacio Escolar celebraba a su manera el aniversario del golpe de Estado en Cataluña. 5 años del referéndum del 1 de octubre. Ningún policía condenado por las cargas. Ana Losada también lo evocaba, pero su balance era otro. 5 años del referéndum del 1 de octubre. Ningún director de centro educativo condenado por ceder ilegalmente las instalaciones, por sacar a menores a los patios y darles instrucciones para que gritasen en contra de la policía y en favor de la independencia. Son dos visiones alternativas. Si Bueno, lo miráis. pero la diferencia es que Ana Losada no la va a ver ni el rey cuando va a Barcelona, y en cambio a Escolar le hicieron un homenaje por el panfletucho ese asqueroso que tiene Sánchez y toda la patulea. Es más, poco antes de que cayera Cifuentes le mandaba unos mensajes de obsecuencia. Un gran periodista, como tú le llamaba, un tío que no acabó ni periodismo, que ya debe ser difícil. Pero es el concepto deontológico que tiene el gobierno, el de Sí. Escolar. Sí, sí, sí. Es de los nuestros. El periodismo Vale. es eso. Es eso. El periodismo de esta gente es el de los comisarios políticos de Prisa, Sí. que hoy le están diciendo a su compañero Fernando Sabater que cuidadito, Que- cuidadito con lo que dice. Sí. Yo no he visto en un diario que se ataque a un compañero de opinión en grupo, en manada. Es que le está... No, y que se calle. Porque entonces se va uno. Sí, la verdad es que Se va uno. Sí. En fin, sigamos. Sí. Bueno, Bimago el Cínico, que es un nombre curioso, colgaba una noticia espeluznante. Una madre en Ohio asesina a sus 3 hijos para que no crecieran y abusaran de las mujeres. Yo hasta ahí puedo leer. Claro, esta señora tiene que estar loca, pero es Aquí la el ciudadana efecto asesora que... de la ministra. Bueno, Es la aquí consecuencia, había es la una consecuencia. feminista destacada a la que se la grabó diciendo que había que castrar a los niños tal como nacían. Aquí hay cada zumbada Bueno. metida tal. Es Pero que bueno, es un caldo de cultivo. Es la para- consecuencia claro. de, en este caso, el feminismo. El otro día que hablamos del ecologismo, que es lo mismo, ¿no? Parece que va a haber que no tener niños para que el planeta no se arruine ni como cosas así. dicen los verdes alemanes que mandan en el panel del cambio climático, que ni cambio climático ni narices, el clima no es algo que el hombre pueda ni estropear ni arreglar. O sea, no tiene ninguna posibilidad. además siempre Pero ha es igual. cambiado, por Pero los definición. Grunen piensan que la única especie nociva para el planeta es la humana. O sea, ni el virus, ni la bacteria, ni la vil rata. No, el humano. Pues que que en su empiecen caso, ellos, eso que digo yo, empiecen ellos, con el claro. ejemplo del reverendo Jones.
elocuente, todos a la Guyana y si no a Baviera, Claro. y os inmoláis y así ya estorbáis menos. Y esta señora es la consecuencia extrema pues del otro, del feminismo. Claro, es que, claro, si el hombre es asesino, pues Es que violador hay que- por naturaleza. claro, Hombre, Sí. esto es un caso patológico terrible, pero claro. pero que hay un caldo de cultivo para ese tipo de patologías, porque cuando empiezan ciertos mesianismos, ciertos milenarismos y estas cosas del antihombre y tal, pues claro, quien tenga algún ramalazo, Le da. Exacto, el que tenga el Conecta. más mínimo tara, pues ya va. con Sí, eso. señor. Más. Bueno, pues Agustín Ferrer Ortiz se asombraba, no sin razón, al reproducir una foto en la que un manifestante enarbolaba una pancarta en la que podía leerse: aborto legal para hombres trans. No digo más. parece un anuncio de... Que parece que es que querían que querían abortarlos, o sea, no sé. Es como un En fin. anuncio de Es como de broma, estos sí, clasificados, ¿no? Sí, Y siguiendo por la misma senda, Irene Montero, ni un día sin su parida, decía ante el fin de semana: el problema con la ocupación es que es un invento de la derecha. Ana de Austria sumó al exnovio de la marquesa al mismo lío. Según Pablo Iglesias, poner una alarma para que no te ocupen la casa es de ultraderecha. Y hablemos en consecuencia de el ex y expadre de sus hijos. Contaba Pastrana que Pablo Iglesias ha ido a Chile a dar una conferencia. Ante la probable afluencia masiva y la posibilidad de aglomeraciones, se limitó el aforo a 125 personas. Bueno, pues no han acudido ni esos 125. Sobró sitio. Durante su conferencia dijo: hay que intervenir los medios. Un tercio de los medios debe ser del poder político, otro tercio de sindicatos y organizaciones vecinales y el otro tercio del empresariado. O sea, de Él lo Roures. llama libertad de Qué expresión. generoso. Sí, para Roures, que Sí, tiene claro. que dejar la puerta Claro. abierta a lo suyo. No, pero Pero es el increíble. tercio entero, para él el tercio entero. Sí. Es increíble la falta de respeto a la propiedad privada y al emprendimiento que tienen estos personajes. Obvio. ¿eh? Y a Es la que al libertad, final son coherentes Juan Carlos, los y a dos. la En realidad, libertad. dentro de su propia enfermedad, es increíble. Pero la La dacha- ocupación es falsa. Es una Pero realidad. en su dacha, Ah, sí, 20 claro. policías vigilándola, Claro. porque no dejaban dormir al Exacto. perro. O sea, Porque son ellos. claro, ellos sí. Ellos sí. Bueno, y por último, tenemos también la perla de PETA, el colectivo animalista, que ha hecho una propuesta para acabar de una vez por todas con la ingesta de carne. Con el fin de terminar con la masculinidad tóxica, proponen una huelga sexual contra los hombres que coman carne. Tenemos una legión de lisístratas que no saben quién era Aristófanes, Federico. Bueno, y ni saben quién era Gila, y cómo saben que ese hombre comió carne o no anteayer. ¿Les puede engañar? Puedo engañar, sí. Es más, hay una lisístrata de Bueno, pero estas, feta. se supone que sus dice, mujeres lo ven. Pero, chico, habrá que adivinarlo, no sé, a partir de las 48 horas ni por los restos del estómago. O sea, ¿Y es no todo sé. tipo de carne? Carne de ternera, de pollo, de Claro, pavo. Sí, sí, sí. carne animal, todo Carne lo que sea animal, animal. se entiende. Carne animal. O sea, solo el vegano podrá tener Oye, ciertos y el gusano, Ciertos placeres. el Muy bien. gusano, Eso también es el gusano carne. es carne, ¿no? El gusano te da extra. Es que te el da un- gusano lo quiere poner Lambán como una cosa nueva, supongo que para los menús colegiales o No, algo pero así. el gusano tiene mucha proteína. No me extraña. Ahora a mí me pone un gusano y te aseguro que le tiro el plato a la cabeza que me lo pone. O sea que... Ay, Pero de verdad. Estas petacetas. Petacetas, Petacetas. petacetas. Bueno, PETA ha conseguido que en el mundo dejen de venderse abrigos de piel ya. Sí. Lo cual quiere decir que no es Todos broma. A son- lo mejor acaban consiguiendo esto también. Que Sí, tú sabes, esto pasa como con los cuadros, los ricos, que los tienen en privado. Las ricas tienen, por supuesto, visón de verdad. Claro. Que solo se lo ponen Se lo en ponen fiestas en- particulares. sí. Cuando salen, no, esto es acrílico. No, y se lo ponen en los países del Golfo Pérsico Por supuesto. con aire acondicionado, de verdad, Naturalmente. a 9 grados. Eso es como en Miami, que hay una temporada de ópera y que haces con los bisones. Pues hay un mes, que es el mes de febrero, en que hace un poquito de fresco.
Así que poniendo el aire al máximo, ahí tienes a todas las tías de Miami, la aristocracia de la pasta de toda América que ha huido allí, yendo con sus bisones a la ópera. Miami, 25 grados, 25 grados. Sí, pero bueno, bajo cero lo ponen. Porque... Bueno, vamos a irnos Muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Nos tomamos un Ibudol, ¿no? Que nos duele la cabeza. Bueno, sí, antes CRES, claro que sí. Nos vamos a las clínicas CRES, vamos a hablar de medicina regenerativa celular, Federico. Allí son expertos en la regeneración de tejidos, más de uno y de una lo necesita, así que en CRES nos van a ayudar a ello. Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, aquí pueden pedir su cita en el 91 445 0004, 91 445 0004. Antes nos tomamos un Ibudol. El Ibudol, porque es que yo... Como estoy haciendo el libro, estoy en el momento en el que Casado se arrodilló ante Jordi Basté en RACU. Maravillosa entrevista. Tengo la cabeza como un bombo, o sea, Ibudol. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Caledonian. Caledonian, Federico, sí, dejadme que os cuente antes de nada esa última hora que conocíamos hace unos instantes. Hay que comentarlo todo. En las últimas 24 horas se han producido en Madrid 2 asesinatos, probablemente en el entorno de bandas latinas, uno de ellos en Alcorcón, el segundo de ellos en Fuenlabrada. En este último, que se acaba de producir hace unos instantes, hay otras 3 personas heridas y todas ellas son de nacionalidad dominicana. Insisto en esto porque luego en la Asamblea de Madrid los representantes del Partido Socialista y de Podemos dicen que no hay que denominarles, incluso la delegada del Gobierno, que no hay que hablar de bandas latinas. Hombre, no, es que no sé. Dominican Tom Play es una banda celebérrima aquí y en América. Es cierto que son uno de los grandes maras asesinas que desde hace 30 años. Esto es como decir, no hablemos del Ku Klux Klan para no despertar el fantasma del racismo. Y hombre, habrá que decir las cosas como son. Pero eso, como dices, eso es un mantra. Hasta cuando sale el mantero, dice "estumoatupua", porque no acaba de aprender español. O sea, después de estafar... Si no tiene no, el emballe no tiene, no hay manera. Es cierto que están captando jóvenes ya nacidos en España, españoles 12 años, de 12 niñas años, que son violadas en el grupo. Origen de estas bandas son latinos. Totalmente, O sea, hay que son comentarlo. esos entornos que se crean guetos, y esos guetos son luego de muy difícil digestión. Ni te cuento si son musulmanes. Mira, ese es el punto. El punto es que como se sea tolerante a corto plazo con este tipo de acciones, a medio y largo plazo solo van a crecer, van a hacerse más fuertes y van a agravar los niveles de violencia, que además es una cosa que no tiene que ver, que pasa en América Latina. O sea, en cualquier país de América Latina donde se les ha dejado en zonas de la ciudad crecer e instalarse, pues a día de hoy tienen paraestados allí. Bueno, ahora en El Salvador están intentando erradicarlo. El nivel de Argentina, por cierto, en disenso traen a Victoria Villarruel. He visto acá hasta un montón de gente. Que me mandó ayer Germán el listado, que es extraordinario. Pero hay un nivel de violencia políticamente dirigida, pero claro, ya incontrolada, en Argentina, en regiones enteras. O sea, en Rosario es 1 o 2 muertos diarios. Bueno, pero diarios, pero todo narcotráfico. En Argentina hemos visto de todo, pero la existencia de guetos, de bandas, como por ejemplo se da en París, o en Londres. Y en Lyon. O en Lyon. Eso quiere decir que, sabiendo que eso puede pasar en países estructurados, organizados, con buena policía y tal, pues tendríamos que poner las barbas a remojar, ¿no? Bueno, fíjate, Bélgica, Molenbeek. Bueno, Bélgica. Hace 30 años que no entra un policía allí si no lleva velo. En el diagnóstico que hizo Ayuso hace unos días aquí, Federico, era uno de los problemas, el otro era el de las adicciones de todo tipo, y el otro que día va muy ligado. Monasterio hablaba, mencionando además informes de la Fiscalía, de la propia Consejería de Sanidad, también aquí en Madrid, decía, no estamos en el nivel de Barcelona, de las imágenes que se están viendo de las calles del centro de Barcelona, pero en el último año el consumo de drogas entre menores ha aumentado un 8%. Y hay que decir que en Estados Unidos ha sido letal la legalización del cannabis supuestamente medicinal.
¿Qué pasa? ¿Que es que los laboratorios no pueden conseguir un narcótico semejante al cannabis? Y luego Con menos contraindicaciones. O sea, aparte de resulta que el eso, tabaco es malo y el porro es bueno. pero aparte de eso está en la epidemia del El fentanilo. Pero todo va, siempre es lo mismo. Siempre dice se legaliza la heroína, es igual. ciudades Ya te como inventarán Oregón, otra más barata Oregón, y más adictiva. California, Bueno, pero las escenas de barrios enteros llenos de zombies, Zombies. dándose con la cabeza en las farolas, Sí. eso parece una película de terror. Pero es y que está esa- pasando. Bueno, es en que el ciudades fentanilo es eso, ¿no? Al final sí. te convierte literalmente en un zombie y Está una pasando en persona Barcelona, ya dependiente. las últimas estudios que se han hecho ya se ha localizado mucho consumo de fentanilo. Además, las autoridades americanas Barcelona. alertaron de que esa droga iba a llegar a Europa y advirtiendo, Claro, ¿no?, de lo pues, que podía pasar. Es barata, es adictiva y además a los muertos Se que vende los como un entierran. medicamento porque al final es como digamos, un antiinflamatorio brutal, digamos, ¿no?, que no Claro. controlas. Pues si está llegando La aquí, que los oyentes busquen en YouTube fentanilo Estados Unidos y, en fin, es que son barrios enteros que no te los acabas, llenos de zombies. No, hay websites diarias, páginas web en las que instalan una cámara y uno ve cómo pasa el día en determinadas calles y las imágenes son dramáticas, porque claro, es menudeo, es un mercado, es un foco de criminalidad y luego es una cosa Pero ha pasado que es en muy ciudades- deprimente en cuanto a la imagen de la persona porque es que te destroza, ¿no? Si eso coincide con campañas de Defund Police, por ejemplo, Sí, claro. Pues ya acabar con la tienes, policía. ¿eh? Y dice, vamos a ver, ¿cómo vas a acabar con la Sí. Bueno, pero va todo unido. Empezó con lo de Black Lives Matter. Pero si fueran policías, no, ¿eh? A los policías negros sí se les podía matar, ¿eh? Sí. O sea, era esta gentuza que tiene además un proyecto que es liquidar la civilización es que Black Lives occidental. Matter es Sí, un sí. proyecto de unas señoras marxistas. Yo lo o sea, cuento no sé que si- viven en Cuba, si la jefa vive en Cuba. Sí, sí, sí. Si y es que se han hinchado a llevárselo crudo. Bueno, hay una que ha comprado 7 mansiones. Primero eran 4. Además en los sitios dice, bueno, pues hay que ver lo que da de sí el racismo bien entendido, que es el suyo. Pero bueno, Bueno, que nos vamos a ir a Caledonian, que Es está todo haciendo lo una contrario. promoción, sí, en una zona extraordinaria de Madrid, la calle Javier Ferrero, en el barrio de Prosperidad, Federico, al ahí lado se de casaba Pradillo. uno. Ahí me casé yo. Concha Espina, el Llovía. Templo, barrio de Berlín, en fin, Clara del Rey, una zona, la verdad es que extraordinaria. Y cómo son las casas, entras, se hace el silencio. Sí, total. No escuchas absolutamente nada, te asomas por la ventana y solo ves árboles, porque han plantado unos árboles del tamaño de tu ventana para que tú Sí, solamente señor. veas verde. Tú ves verde. ¿Sabes no que- ves a ningún godón. Sabes ni que, a que los nada. vecinos de Voy a enfrente de informar, la No, edificación... ese- Voy a ideal. informar porque estoy Y pensando tiene en además, venirme pues Sí, mira, bueno, una gran tienes inversión. el calor en el suelo y el frío en el techo. El frío es el que enfría. O sea, el techo enfría. Aerotermia, geotermia, unas zonas Esas, comunes pues. extraordinarias, un spa de 180 metros cuadrados para Sí. tu disfrute Y personal, un zona lobby. común para el perraje que En te fin, vaya a ay, ver, qué maravilla. un selfie Sí, sí. tal y cual. Quedamos abajo para que en tu piso no entre nadie. Qué maravilla. Sí, Caledonian.es en Javier Ferrero. Pues sí, señor. Y con la cera, pues solo tenemos que mandar al rey, hombre. Claro que sí. Hoy, pero faltaría más. Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si le preguntáramos a la gente qué es lo que no le puede faltar, seguro que la mayoría contestaría que la salud es uno de los imprescindibles, pero hay muchas maneras de cuidarse, de mantenerse con vitalidad por dentro y que eso se note por fuera. La mejor manera de hacerlo es con la Cel Antiox de Mundo Natural, que puede presumir de tener la mejor y más inteligente suplementación. Es tan bueno porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación endógena de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista por Colacel Antiox, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren, tecleen en su ordenador www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Carrefour,
de las rebajas, de los 50 alimentos a 5 céntimos, eso es todo mentira. Pero ya con el Corte Inglés, las rebajas de enero, las rebajas de verano, toda la vida el Corte Inglés siempre ha hecho ofertas. Pues mira lo que te vengo a hablar hoy, Federico. No sé qué tal duermes. Yo ahora he descubierto que la melatonina en dosis suficientes funciona. Claro, como hasta ahora en Europa solo se podía tomar de medio gramo, en Estados Unidos era de 10 gramos, bueno, pues hasta que encuentras tu dosis. Bueno, y hasta que encuentras el colchón. No, el colchón es fundamental también para un buen descanso a ver. Y para sacar el máximo partido al día. Así que desde el 22 de septiembre hasta el 9 de octubre en el Corte Inglés hay un 40% de descuento en las mejores marcas de colchones como Aspol, Flex, Picolín o Relax. También pueden contar con el asesoramiento del Corte Inglés y la mejor financiación hasta 12 meses sin intereses. Pueden cambiar ahora el colchón con un 40% de descuento y disfrutar el máximo porque el Corte Inglés es especialista en descanso hasta el 9 de octubre en Hipercor, en el Corte Inglés, en la tienda, en la web, en la aplicación. La financiación está ofrecida por la financiera del Corte Inglés, que está sujeta a aprobación. Pueden consultar las condiciones en el corteinglés.es y Corte Inglés, patrocinador oficial del Xacobeo 21-22. Bueno, pues hacemos una pausa para la publicidad. Y luego nos vamos de encuestas. Pues nos vamos de encuestas, sí. O si os parece, seguimos en Venezuela y en Estados Unidos. ¿Habéis seguido el último intercambio que ha hecho Biden? Bueno, es que sí, está... Bueno, Alex Saab ¿Te refieres al cadáver de... Me refiero al cadáver de Biden. Al padre de Hunter. Ha dejado en libertad a los dos sobrinos de Maduro, los narcosobrinos de Maduro. ¿Tú crees que alguien que tiene a su hijo sometido a tal chantaje, es decir, que le está sometido a tal chantaje, eso no lo tiene Maduro? Esto es como el móvil, lo preocupante... el móvil de Narciso Antonio. ¿Tú crees que alguien que le hackea el móvil a Antonio no lo tendrá pillado? Lo preocupante es que el siguiente es Alex Saab. Lo que ha hecho Estados Unidos es absurdo por completo, salvo bajo chantaje. Claro. Además es bastante evidente, o sea, da un poco de vergüenza y todo. Sí, pero tú ves al zombie. El otro día se puso a saludar otra vez al vacío. Así es verdad. Saludó al vacío, sí, efectivamente. Hay unas imágenes, la verdad es que son escalofriantes porque te das cuenta que están... Pero todo el mundo, hasta la oposición, prefiere que siga el difunto antes de que venga Kemala. Bueno, y lo entiendo. Yo también. Kemala el otro día también tuvo un patinazo, pero vaya. Y tiene un carácter terrible. Dice, bueno, es que está bombardeado. Pero Biden es una persona que está claramente enferma. O sea, el otro día hay unas imágenes ahora mismo circulando en las redes de su mujer aplaudiéndole en la cara para que él se dé cuenta que tiene que terminar ya. Y todo el hombre antes, no sabe cualquier dónde... cosa antes que Kamala. Sí, pero eso es tremendo. Sí, Claro que es tremendo. La República Imperial que decía Gaimón Agón y ahora es el cotolengo senil. Madre mía, qué horror. Una pausita. Es La Mañana de Federico. Es radio. Lunfy. Sí, Federico, Lunfy es aplicación fantástica que va a permitir hacer a las empresas muy atractivo su puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque el empleado va a poder adelantarse la nómina en cualquier momento del mes, la nómina generada hasta ese día, sin que para la empresa suponga ningún tipo de problema. Con Lunfy, soluciones para empresas y trabajadores. Muy bien, ¿y en la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, mal, arranca octubre y lo hace con caídas, se está dejando un 0,6%, 7.322 puntos para el IBEX 35. Dicen los analistas que es por la escalada de tensión en Ucrania, después de la anexión de Moscú de esos territorios ¿Pero qué tensión ucranianos. si estamos ganando? Ya, pero claro, la cosa está en que a lo mejor el hecho de que ya se empiecen a adelantar recesiones prácticamente en todo el mundo desarrollado, algo tendrá que ver también. Hay que echarle la culpa al empedrado. Aquí el problema es que en Alemania se dice recesión, en Estados Unidos se dice recesión, y si en Alemania y Estados Unidos hay recesión, hay recesión. Y en Inglaterra yo creo que todavía van a ahorcar a Liz Truss al cumplir los 2 meses. No lleva 1 y casi la matan, o sea... Sí. La libra estaba por debajo del dólar. Eso es. O sea, eso no ha pasado desde la independencia de los Estados Unidos. Es asombroso. Pero es un nivel. No querían Brexit. Pues ese es vuestro nivel. Bueno, aquí hablamos de profetas del miedo, ¿eh? No hablamos de recesión. Bueno, aquí no. Y habrá brotes verdes casi, con toda seguridad. Tal y cual. O sea, hay viudas que no encenderán la calefacción este invierno porque tienen 400 o 500 euros de pensión. Y se dan 400 euros para que los niños compren videojuegos.
O sea, es una cosa tan criminal. Pero detrás de eso hay algo todavía más retorcido. Es una tortura a los jóvenes porque se han construido un laberinto burocrático. Lo he oído. Y una cosa inexpugnable. Claro, el que consigue la ayuda. Es imposible llegar. Lo más normal es que te canses en el trayecto y que dejes de desistas. No, pero es que en el mundo de la inmediatez y de lo virtual y del metaverso, hacen cosas presenciales, con sellos, con impresos, con todo tipo de requisitos. Dicen, es que se han saturado las líneas. Claro. ¿Cómo se vamos a ver? colapsado el sistema. Telefónica aseguró durante la pandemia que ni un solo día fallara ¿cómo se van a saturar las líneas? O sea, que has pensado que no iba a ir nadie, no lo has tenido. Hay tortura de adolescentes por un lado y tomadura de pelos. No, pero es que es la bofetada en la realidad. Quiero hacer una política para crear una red clientelar de votos con los jóvenes, pero luego la realidad llega y no hay, como dicen en Iberoamérica, no hay plata. Entonces, claro, hay que subir los costos de acceder a la plata, entonces hay que meter burocracia. ¿Por qué no se atreven a dar directamente el billete cuando entras a votar? A ver, la papeleta es la correcta, toma, 100 euros. Si lo hicieran así, no habría burocracia. Que tienes que encontrar la película a la que vayan a ir, o sea, tú dices, Almodóvar, toma, ¿no? No, pero eso sería eso sería tan sencillo como eso, si lo que quieres es que accedan gratuitamente a la cultura, entendiendo como cultura... Vamos a ver, la cultura no es gratis. No puede ser gratis nunca. Si yo estoy de acuerdo contigo, Federico. Hay unas bibliotecas en España impresionantes cuyos pero libros bibliotecas, no toca nadie. Cines, museos, menores de 18 años... De 35 iba a decir. Pues oye, pues que enseñen el DNI en el cine. Claro. Pasan gratis, lo apuntan con el número de DNI y luego lo deducen. Pues no. El laberinto. Vuelva usted mañana. Ahora, lo verdaderamente vergonzoso es lo que ha dicho Federico al principio. Hay pensionistas, señoras y señores mayores, que no pueden llegar a fin de mes, que van a tener problemas para pagar, y la prioridad es dar dinero a los jóvenes para que... Alguien pensó en lo de la bolsa de votos. Luego el problema es que, aparte de que no hay plata, es que son incapaces de gestionar ni siquiera la corrupción. O sea, es que se lían, porque se ponen en marcha grandes proyectos, pero claro, luego hacen falta funcionarios que sepan... No saben, es que no saben gestionar. Los fondos famosos europeos, el 7% se ha repartido de verdad y el 14% está comprometido. O sea, ni el 80% se ha repartido porque no saben. Les falta pericia hasta para corromperse. Hasta para robar. Claro, esto es lo que pasa. Cuando alguien que está acostumbrado a robar a mano se pone a hacer delito informático, pues no sabe. Guante blanco. Se lía, acaba perdiendo dinero. El guante blanco les queda grande. Claro, hombre, el guante blanco lo lleva manchado. Claro, el carbonero se pone un guante blanco y claro, fíjate en qué queda. Horrible. Una pausita. Santa Lucía, yo lo oigo y ya me tranquilizo. Claro, me aseguro. Es que es un seguro de toda la vida, Federico. Y además, ¿tú sabías que contratando el seguro del hogar con Santa Lucía tenemos otras coberturas que desconocemos que están ahí, que existen y que pueden ser muy necesarias? Por ejemplo, la atención personalizada para arreglarnos nuestro equipo informático personal en casa. Bien en remoto o bien se trasladan a casa. Oye, que tengo un problema con el ordenador que no funciona, y ahí es cuando empezamos al on-off, que queda tan antiguo, esto es como antes darle el golpe a la tele, que le dabas un golpe y a veces se arreglaba. Enciendes y apagas, y resulta que enciendes, ya has apagado 3 aplicaciones y entonces te dice contraseña. ¿Qué contraseña? ¿No se acuerda de su contraseña? No sé. Los seguros Santa Lucía contienen precisamente una cobertura de las que contienen esa atención personalizada para arreglar nuestro ordenador en casa, Federico. Bueno, a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes? Porque hoy es un día muy especial. Se cumplen 5 años del discurso del rey tras el referéndum ilegal, y también se cumplen 5 años desde que los independentistas saliesen a la calle con las cacerola en mano, en señal de rebeldía total y de protesta, nerviosos por ese discurso del monarca. Y el éxito de ese discurso quizás lo tuvimos 5 días después, la prueba, el día 8 de octubre, con yo creo que la mayor manifestación en defensa de España en las calles de Barcelona. Bueno, pues por ahí van hoy nuestros oyentes. Tras la pausa les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Vamos a recordar aquellos días de 2017, pero antes vamos a hacer una parada en Brasil vía Televisión Española.
Bueno, Bolsonaro es mi candidato. Yo no puedo votar en Brasil. Lo malo es que no sé si ganarán la segunda vuelta, porque efectivamente yo creo que ya los votos no se cuentan. Los votos ya vienen contados. Ayer sobre la 1:30 de la tarde, en el informativo 24 horas de Televisión Espantosa, salía un cartelito mientras que hablaba la locutora diciendo: ¿aceptará Bolsonaro la derrota? Es decir, ya daban como seguro que iba a ganar Lula, pero además, por supuesto, lo que ellos llaman extrema derecha, no iba a aceptar los resultados. Pues la verdad fue un momento emocionante y determinante para consolidar a nuestro rey, don Felipe VI, porque es que nadie daba la cara. Y creo que eso ha quedado grabado a fuego en la cabeza de todos los españoles. Mi marido, que es una persona súper discreta, abrimos las ventanas y empezó a hablar el rey. Había mucho ruido de cacerolas. Casi acabando el discurso, él cogió, puso los altavoces y el himno de España, bueno, que se oía por toda la calle. Y a partir de ese día recuerdo que pusimos nuestra bandera española en el balcón y estuvo muchos meses. Solo el rey fue el que nos acompañó y yo desde ese día soy monárquica, con Felipe a muerte. Yo en mi casa saqué la bandera después de oír al rey. Cuando una de mis vecinas me dijo que cuando lo iba a quitar, lo que hice es poner otra donde ella la pudiera ver todas las mañanas y ahora tengo dos. Mi vecina es de Vitoria. Recuerdo lo que pensé entonces, sentí orgullo por ser española, por tener el rey que tenemos, porque en ese momento me hice de Felipe VI. Lo que siento gran tristeza es que ahora estén blanqueados y el golpe de Estado se haya dado en cómodos plazos, se está dando prorrateado en el tiempo. Y lo que eché de menos es que se aplicara el 155, pero con toda la ley. Ahí hicieron un 155 descafeinado. Después del magnífico discurso del rey, fui uno de los madrileños que nos manifestamos en Barcelona, pero nos vimos completamente traicionados por un tal juez llamado Marchena. Una tierra, España, una ley, la Constitución, un rey, don Felipe, viva España. Es curioso la cosa, la emoción ahí contenida y también la rabia, porque vosotros ¿cuáles pensáis que han sido los hitos para deshacer lo que se hizo aquella noche, que se manifestó 5 días después en la gran manifestación del millón, luego repetida, para que no hubiera dudas? Ya se colaron los polizones del PSC a ver cómo lo... Esto no es un circo romano, decía el de Abengoa. Sí. Abengoa sí era. Yo estaba allí delante alucinando, viendo cómo se le pegaba una bronca al público, aquel entusiasta y constitucionalista, ¿no? Decía, Puigdemont a prisión, que es lo que, claro, lo que debería haber pasado. Claro. Y bueno, pero más allá de eso, que es muy típico del personaje, ¿no? Él no le gusta, no le gusta a la gente. No le gusta. Es un problema que tiene. Es de esos que se lavan 5 veces las manos antes de comer. Sí. Y 7 después. O sea, sí. Pues no, el caso es que, a ver, ahí lo que falla efectivamente en el plano institucional, lo que es terrible es que lo que era una rebelión evidente, porque tenía los componentes del alzamiento violento público, como se encargó de constatar el entonces activo abogado del Estado, Edmundo Val, y que le costó el puesto, y el juez de Arena. Como aquello estaba claro, estaban las imágenes en la Gran Vía y tal. Claro, se sacan de la manga la teoría de la ensoñación, que por cierto es aplicable, si ustedes quieren, a entrar a robar en el Banco de España, como pasa en la película esta, en la serie esta, porque durante el robo, a pesar de haber forzado puertas y cogido algo de dinero, se puede decir, hombre, creerse que tú vas a robar al Banco de España es una ensoñación. ¿A quién se le ocurre? Es decir, que eso se podría aplicar a cualquier gran delito, lo de la teoría de la ensoñación, y nunca se condenaría por ningún gran delito. Fue un golpe de Estado de libro, eso no es un tipo penal, es una categoría establecida por Kelsen. Reformar la Constitución sin pasar por los cauces de su reforma. Eso es un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado. Ese golpe de Estado ha triunfado. Ha triunfado porque hay una mesa paralela a las instituciones que mantiene el presidente del gobierno de España con partidos golpistas, en la cual se está decidiendo la manera de eludir
la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y una amnistía, por ejemplo, que es una cosa que no se puede hacer, es ilegal, etcétera, etcétera. O sea, es un golpe de Estado que ha triunfado en parte y que ahora vuelve a alimentarse con la idea que es, el otro día yo le llamaba en ABC la cançó de l'enfadós, el cuento de nunca acabar, el referéndum. Y otra vez, mira tú en Canadá cómo por el principio democrático se permitió. O sea, es un coñazo inacabable. Pero el problema desde mi punto de vista, que bueno, que se vio aquí con el golpe de Estado, pero que en el fondo permea toda la historia de la democracia española, y es que las actitudes antisistema y contra nuestra democracia liberal, monárquica, parlamentaria, llevan premio político. Ese es el gran problema. Eso pasó con ETA, eso pasa ahora con esto, y al final, claro, ganan los malos. Ese es el punto. Y pierde la nación, porque al final, claro, el hecho de promover una acción antisistema te da una ventana de oportunidad política, y luego los gobiernos encima suelen ceder y crean esas mesas de diálogo y todo eso, ¿no? Pero ¿tú crees que eso sería posible si los gobiernos, que están compuestos por múridos, no tuvieran los medios absolutamente sometidos a esa cosa? Ah, sí, es claro. decir, porque los medios de comunicación es lo peor. Solo hay una cosa peor que los políticos en España, que son los periodistas. O sea, el nivel de sumisión a la izquierda. Pero a la izquierda golpista. El otro día veíamos a los periodistas parlamentarios rodeando a la jefa del partido de la ETA, a la que le dan el pésame, Narciso Antonio, le da el pésame cuando se ahorca una etarra. Pena uno. O sea, pero y todos rodeándola. Antes contabas el detalle de cuando se sentaron con Pablo Iglesias. Sí, se sentaron la mayor parte de los periodistas parlamentarios en el suelo, sobre la moqueta de una sala noble del Congreso. Montaron una asamblea universitaria. Sí, delante del hemiciclo, y como una asamblea universitaria, efectivamente. Este fin de semana, por cierto, en Libertad Digital llevábamos un reportaje sobre lo que es la Facultad de Ciencia Política aquí en el Soviet Madrid, de la el Soviet de la Complutense, con unas fotos pues realmente escalofriantes. Bueno, de ahí vienen todos estos, claro. Bueno, pero ahí lo malo no es eso, lo malo es que los periodistas les hagan el rendezvous. Por supuesto. Sí. Por supuesto. O sea, los legitimen constantemente. Totalmente, continuamente. Y no es solo Prisa, ¿eh? Claro, eso lo ves en El Mundo, lo ves en ABC, lo ves en todas partes. Porque si no formas parte del grupo, estás fuera de todo el organigrama, es decir, dejas de aparecer en determinadas tertulias, no te llaman para ir a determinados programas. Esto al final es otra red clientelar que se ha tejido en este entorno, que es el periodístico, en donde te encuentras al contertulio por el mediodía en Televisión Española, luego te lo encuentras por la tarde en La Sexta, por la noche te lo encuentras de nuevo otra vez en la 2 de Televisión Española y por la mañana en los desayunos. Y así, siempre se llama escolar. Una vez hizo el censo... No necesariamente, Federico. No necesariamente. No solo. Pero es que recuerdo que una vez hizo Alfonso Rojo el censo de cuántos periodistas habían ido a la televisión pública más veces. Escolar padre y escolar hijo. Caramba. O sea, esto... Bueno, pero hay periodistas ya con una larguísima trayectoria que escriben en medios supuestamente de derechas o en periódicos de tirada nacional de tendencia, de centro-derecha, podríamos decir, que están continuamente en la televisión pública y en La Sexta. Bueno, y luego pero suelen ser del PSC. El modelo para mí es si Bolaño, que pasó de jefe de prensa de IZ, no sé de quién es jefe de prensa ahora. Es decir, pero vamos a ver, un tío del PSC, es decir, rastrero entre los rastreros. O sea, bueno, Bolaños, cuidado, porque Bolaños estaba entre los antinacionalistas del PSC. Sí, o sea, pero no era. Sí, pero a la hora de la verdad, tú ve a ver. Pues es como cuando me dicen, Ángels Barceló está contra los nacionalistas. Dice, sí, ya verás cómo está más contra Vox y contra el PP que contra los nacionalistas. Bueno, no, pues que Ángels Barceló es un producto de TV3. Pues claro, como todas, como todo este género. Sí. Si es que TV3 permea, tú ves Movistar, yo estoy viendo TV3. Sí. Bueno, aparte que están todos los de TV3. Pero se ha producido a Roures, TV3 ha producido a Roures. Todo ese modelo de Gracieta, que maldita la gracia que tiene, que es criminal, porque es el asesinato civil. Polonia es el asesinato civil de todo el que se salga del mainstream, que dicen ahora. Y como es humor,
se puede decir Se puede cualquier decir cosa. cualquier cosa, sí, por Pero las no narices. las repito, las que Sí, dicen, sí, sí. porque no quiero hacer de Pero- altavoz sí, de sí. esto, pero dicen cosas verdaderamente repugnantes sobre los políticos que no son No, de y su sobre cuerda. los españoles, por ejemplo, son supuesto. pedazos de mierda. Claro. Sí, sí. Y no cierra TV3. Oye, pero eso ya no era en un programa de humor. Yo en un programa serio he visto a la presentadora de TV3 diciéndole, preguntándole a Sardá, pero tú eres ñordo o no eres, o eres catalán, ¿eres ñordo o eres nacionalista o algo así? Y él, bueno, dice, ¿cómo que ñordo? ¿Qué quiere decir con ñordo? Español. Y dice, ¿cómo? O sea, español quiere decir cagarro, un zurullo, Sí. porque eso es lo que significa. Sí. O sea, que eso no era humor. Eso es no, una no. cosa asumida con normalidad. Tú imagínate que en España se decide llamar cagarros a la gente de un cierto lugar. Claro, sería... Por ejemplo, de Cataluña. Por ejemplo, de Cataluña. Sería una cosa que ardería en las calles con razón, además. Sí. Pues allí está normalizado llamar ñordos a los que no son nacionalistas. Es que esos medios de comunicación al final lo que han contribuido es a presentar esa narrativa buenos y malos, y el que defiende el Estado de Derecho es el malo. Siempre. Y el rebelde es la víctima, el idealista, el que hay que defender, y ese es el problema, que aquí defender el Estado de Derecho, la vigencia de la ley, que se cumpla pues la Constitución que todos nos hemos dado, es una acción políticamente, pues Sí, claro, o sea, qué pesado, ¿no? Te dicen, qué pesado, ¿no? Siempre con la ley, a la Constitución. Exacto. Como le decía el Basté al desertor Casado. No, pero sigue habiendo independentistas. ¿Qué hacemos? Pues tú te tomas ahora un emético y vomitas en el vomitorio más próximo y después te vas con los ñordos, imbécil. Pues aguantas. Que eres separatista, yo también soy separatista de ti, me tengo que aguantar, La pregunta- pagar con mis impuestos tu vida. La pregunta se puede hacer de vuelta. Claro. Sigue habiendo ¿Y tú qué haces? constitucionalistas. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué No, quieres? si lo que hacen con ellos ya lo Ya lo sabemos. sabes, ya lo sabemos, claro. Tratarlos como ciudadanos de tercera. humillar toda su estructura como de derechos y libertades siempre. constantemente durante décadas. Colonos, gente a expulsar, Antes gente... hablábamos de ese bono cultural, ¿verdad? De esa necesidad de gente que De lo que está la realmente gente mayor pasando mal. se muere, como es todo el clima climático, es una mentira total. Ya empieza por fin a abrirse camino, ¿eh? Pero en fin, es tan evidente que es mentira. Pero cuando tenemos toda la publicidad del IBEX 35 es todo basura ecosostenible. Todo, sin excepción. O sea, la propaganda del gobierno no la hace el gobierno, la hace el IBEX 35. Que además no cree en lo que dice. Pero hay, y esto como este verano me puse a estudiar esa historia, muere al menos 7 veces más personas de frío que de calor. Por lo menos 7 veces. Este invierno, con la carestía de la luz, van a ser más. No, va a ser terrible. Y entonces dan esos bonos. Y entonces está la gente mayor sola, Bueno, las viudas, que sí, viven 7, sí, 8 años más que sus maridos, solas en su casa, Bueno, pero a lo mejor tienen en y no propiedad, pondrán la calefacción. Federico, a lo y se mejor morirán. tienen en propiedad una vivienda y Por eso ejemplo. puede ser un seguro de vida, la Pues sí, verdad, señor. porque tenemos ese producto, esa hipoteca inversa de Óptima Mayores, una hipoteca senior que les va a dar esa liquidez a final de mes para hacer frente a esos gastos, la luz, la compra, el cuidador, la persona que viene a casa a atenderles, cómo está, cómo se encuentra, en fin, Óptima Mayores para todas aquellas personas mayores de 65 años que tienen esa vivienda en propiedad. Vamos a dar el teléfono gratuito donde se pueden informar, 900-800-864, 900-800-864 o en hipotecasenior.es. Bueno, hacemos una pausita. Vanessa está con lo último que sepamos de todos estos tiroteos y tal, y luego, naturalmente, hoy tenemos una crónica rosa impresionante. Pero impresionante, ¿eh? He visto a Tamara aparecerse al pueblo ¿Qué mexicano. me dices? ¿Que Tamara es la protagonista? ¿Se ha de la aparecido? crónica Se ha rosa? aparecido, Como la se Virgen ha de aparecido, Guadalupe. estaba en la jornada de las familias. Claro, su madre tiene 4, de manera que es natural. Pero ella ninguna. ¿Y ella cuántos tiene? Ninguna, ella no tiene ninguna familia. Tenía un novio que era un golfo que naturalmente... Y ella va a hablar de la familia. Sí, sí. No. Eh, De la suya, de la de su madre. De bueno, las 4. ¿Pero de la cuánto? madre. Ah, vale. No, pero ves que me asombró, no sabes. O sea, al final, Macarena Olona va a ser Tamara Falcó. Ya verás.
La hemos de ver en el Camino de Santiago, a ver lo que con nos cuenta ahora estigmas. Isabel Cualquier González. cosa, eso sí, en vogue. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, nos tomamos un Balduero Sí, antes de vamos a acercarnos brindar a la con Balduero. procelosa Vamos a actualidad. apostar por la excelencia. Esto sí que es marca Sí. España. Federico está entre los 70 mejores vinos del mundo, pero es que tenemos el Balduero 12 años que está en el grupo de los 7 magníficos. Eso ya. Hay que ir preparando esa bodega para las Navidades, además poquito a poco, que es Eso, como hay que eso, hacer eso, las nada de cosas. grandes dispendios. Baldueroencasa.com, esta es una posibilidad en las tiendas gourmet del Corte Inglés, que me han dicho que el otro día te vieron por ahí en uno de los pasillos, Yo, es en el que, de los ¿sabes qué? dulces. Las frutas raras, a mí, a mí el jamón y tal, pero a mi mujer le encanta la fruta y tal. Y entonces yo sé que en lo del Club de Gourmet todo es bueno. Sí, sí, sí. Entonces, cosas que no conozco, pero que por el color me gustan, digo, esto gustará mira, en pues casa. queda bonito, sí. Mira, ahora Sí, empieza... esto es una variante de la papaya que viene de Oceanía, bienvenida sea. y Ahora tal. empieza una Ay, qué feria extraordinaria en Madrid, Passion Fruit, creo Bueno, que y vamos se llama, a, que y vamos es a, increíble. y vamos todas a las hacer frutas hoy con Alberto Fernández exóticas. la despensa de otoño. Ah, mira, muy bien. Que hay que empezar a prepararla ya. Oye, pues tengo curiosidad. 600-600-040, aquí también podemos hacer el pedido. 600-600-040. Pues nos A ver. vamos a Reino Unido, allí está en estos momentos la última hora, porque el gobierno de Liz Truss acaba de rectificar, ya no va a rebajar el tramo más alto del impuesto sobre la renta en Reino Unido, del 45 al 40%, como habían anunciado hacía solo 10 días. Y los motivos pues son la rebelión en su partido principalmente, pero también que el Banco de Inglaterra se ha visto obligado a intervenir la economía ante la desconfianza de los mercados. Así que esta es la noticia del momento, la Pues que va a anda, colear a lo que largo de meter todo el más día. libras, porque bajar la libra, menudo, sí. menudo remedio. Ayer el Mirror hacía alusión a las declaraciones, obviamente no daban los nombres, de dos exmiembros del gabinete de Boris Johnson que decían ya que Liz Truss no iba a llegar a estas Navidades. Pues a y mí a lo- partir de ahí viene la A rectificación. mí lo que me gusta de- es que le ha dicho al idiota de Dumbo, al marido de Camila, rey de Gibraltar, que ni se le ocurra ir a la cumbre de Egipto a hacer el canelo con lo del A la clima cumbre del climático. clima. No, porque a Que él ya le hizo iba- bastante el payaso en Glasgow, donde, por cierto, la India y China se negaron a aceptar cualquier tipo de política antifósil. Y sin embargo siguen haciendo cumbres. Es que solo con eso ya había que ¿Para qué? cerrar Pero el... claro, sí. pero además fue la primera ministra de la India, no, el primer ministro, que tiene un nombre de estos femeninos, que dijo, ¿ustedes qué quieren? ¿Condenar a la miseria a mi pueblo? No, no. Necesitamos energías fósiles, petróleo, gasolina, porque no podemos quemar la caca de la vaca, que no sé cómo se dirá en hindú, de combustible, porque hay mucha gente que muere por falta de higiene en los hogares, y yo soy indio, pero no tonto. Entonces, por supuesto, nosotros queremos un desarrollo como el suyo. Y ahí se acabó la cumbre de Glasgow. Pues hacen otra. En otra época habría parecido lo justo a una mentalidad de izquierdas Antaño, que, que los antaño. países No va Claro. Carlos en III, vías de y desarrollo... tampoco va a ir ella, ¿eh? No, hace muy bien. Ella tampoco va a ir y Me además... empieza a gustar, sí, Liz. Él regresa al fracking a Reino Unido y además Otra cosa muy a ha favor. dicho que va a revisar todos los compromisos de la agenda, en este caso 2050, que son los Sí, compromisos. es más, ha adquiridos puesto al frente de la parte de minería y tal a un tío que Sí. es un defensor a ultranza del fracking y de cualquier exploración. Bueno, ella fue- Además, ellos tienen ella gas fue- y petróleo más que nosotros. Ella fue Sí, sí, responsable ahí de al norte. medio ambiente con David Cameron, en el gobierno de David Cameron. O sea, O sea que algo sabe del tema. Sí. Bueno, aquí en España la desconfianza a las propuestas fiscales del propio gobierno parte del Consejo de Ministros. Escrivá ha sido preguntado a la entrada de un desayuno informativo de la ministra Raquel Sánchez. ¿A la propuesta fiscal del gobierno? ¿Qué gobierno? ¿Le gusta? Nos ha salido corriendo, me tengo que ir, Me ha tengo dicho, que ir. y se ha negado a Yo no he a visto un valorar. caso de desertor, ni siquiera IZ ha sido tan traidor. Este en la IREF era más liberal que la calle. Y ahora es más comunista Sí, sí, es que increíble. Roures. Pero con leche. Yo no o sé sea, por qué hacen eso, porque el hombre vale, ¿eh? Vale, bueno, vale para Vale, todo. pero claro, es que la Vale gente para que vale cualquier cosa. y cuando llega el momento de demostrarlo no vale. Pues mira. Pero esa es la perversidad, vale, a lo mejor vale, pero está sometido a un... No, no, y a que- una no, línea pero ¿por qué? Pero ideológica ¿por y qué a es- mentir y es a que se mentir cree sobre que el sistema tiene- de pensiones y la sostenibilidad y a ¿Cree que le mentir sobre aporta algún todo. prestigio estar en el gobierno de Sánchez? No, Porque quiere- es que hay que estar ciego para no darse cuenta de que eso mancha tu historial. Pero esto es como aquel que dice, Pepita, me han hecho ministro, te lo juro.
O sea, hay gente que nunca se debe... Que soy ministro. Por eso está tan gordo. Pues vaya chollo, porque ser un ministro no tiene nada de chollo. Porque hombre, tú si no eres tienes... como yo, estamos vacunados, pero Sí. ellos no. Sí. Carmen Montón, ministra. Raquel Sánchez es ministra. Bueno, Isabel Rodríguez es ministra, Isabel es Rodríguez ministra es portavoz. ministra, nunca se ha debió negado a salir de aclarar Puerto Llano. si los presupuestos van a ir esta semana al Consejo de Ministros. No lo ha querido decir claro, dice que todavía quedan flecos, así que bueno, está por ver. Y vamos a hablar de otra Isabel, de Isabel Serra. Ha sido entrevistada en la radio de cabecera de Podemos, en la cafetera de Radio Cable. No le han preguntado sobre las declaraciones de Pablo Iglesias del otro día, no se ha referido directamente a los policías, pero sí ha dicho sobre su caso, que menoscaba la credibilidad de la justicia y la democracia. Y ojo, ella ha sido inhabilitada no por los delitos que ha cometido, sino por culpa de la derecha que tiene bloqueado el Poder Judicial. Durante este tiempo yo he hecho escritos para impulsar ese proceso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero la cuestión es aquí, ¿a quién pides amparo? Porque el amparo lo tienes que pedir en este caso al Consejo General del Poder Judicial, que está bloqueado por parte de la derecha, controlado por parte de la derecha y desde luego que da, si no garantías, sino todo lo contrario, ¿no? No se pide amparo al Consejo General del Poder Judicial. No tienen ni idea Tú de nada, tienes que pedir amparo al Tribunal Constitucional. Y luego te puedes ir ya a otras vías internacionales. Luego te vas, por ejemplo, a Estrasburgo, donde me fui yo, cuando la banda de tus amigos, Gallardón y toda esta gentuza, consiguieron condenarme. Y, por supuesto, le gané en Estrasburgo después de 10 años. Me joroba, porque ha quedado ahí Jiménez Los Santos contra España y gano yo. Me joroba que sea contra España, hubiera dicho contra Gallardón y su gentuza. Tal. Eso es perseguir a alguien. 10 años me costó, pero tienes la posibilidad. Y de paso lleva a la policía municipal a la que le decías, puta hija de puta, que te tiras a todos los policías y estáis todo el día encocados. Claro, te la llevas también como compromiso de sororidad. Pero el punto es un poco también lo que decía Pablo Iglesias el otro día. Aquí de lo que se trata es de cambiar la narrativa, que la realidad no importa, que los tribunales y el procedimiento no importan en lo absoluto. Aquí es todo propaganda y caña mediática y si te compran la narrativa, pues para adelante. Y una táctica típica de Pablo Iglesias, que es decir la estricta verdad que se le está echando a la cara, repetirla como si fuera algo irónico, que es lo que ha hecho ahora, pero lo ha hecho muchas otras veces. Que lleva a la confusión. Esto viene, viene, por ejemplo, cuando todo el mundo sabe de sus relaciones con Venezuela, cuando alguien decía la palabra Venezuela, ellos se reían. Decían, un chupito cada vez que se llega a Venezuela. Es decir, convierten en algo cómico una vergüenza. Modelo TV3. Vamos a tomarnos a broma lo que no podemos negar. Eso es. Bueno, y terminamos al hilo del Poder Judicial. Esteban González Pons, al lado del teléfono. Y hoy mismo yo vuelvo a decir que si recibimos una llamada del Gobierno nos vamos a sentar a negociar, que nosotros aceptamos que se renueve con la ley en vigor, pero nosotros creemos que deben renovarse o negociarse conjuntamente el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que acabe provocando que el Tribunal Constitucional sea ocupado, como ya ha sido ocupado el INE, el CIS, Fiscalía General del Estado. Yo no me puedo creer que durante esta semana y las que vengan no vayamos a ser capaces de llegar a un acuerdo, porque diría muy poco en favor del Partido Popular y del Gobierno de España. ¿Pero por qué miente si no es tonto? O sea, en lugar de decir, cuando los jueces elijan a los jueces, negociaremos todo. Punto. Y cállate alguna vez, que es que empieza a hablar y no puede parar. Mira que cuando estuvo aquí estuvo bien y aguantó, ¿eh? Pero lo dejas solo, no le aprietas y la derecha, como no le aprietes, se nos descompone, se desbarata. Este es el problema de los argumentarios de partido. Sí, que no... Aquí basta efectivamente con decir eso. Y además quedas muy bien porque dices, yo estoy defendiendo que los jueces cojan a los jueces. Ha dicho Europa. Como ha dicho Europa, exactamente. Ya está. Por cierto, que no sé si habéis visto ese editorial del País diciendo, ¿a qué ha venido ¿A qué ha venido? A estorbar. A estorbar. Que a mí me recordó lo de si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos, ¿no? Porque esa cosa de repente antieuropeísta, ¿no? ¿A qué ha venido? Yo pensaba que eran europeístas. Esta socialdemocracia se está poniendo muy rancia. Bueno, yo estoy esta mañana, desde que he oído Si nos dejan, estoy totalmente transido
ver si les dejan, ¿verdad? A Paloma Pero Cuevas vamos a ver, Uy, la Enrique gran Ponce, cuestión, se me ha ido la la olla. gran cuestión. A Luis Miguel. O sea, ya sabes que yo como adoro La Incondicional, que es la mejor canción de Luis Miguel, de Juan Carlos Calderón y tal, y siempre he dicho que era normal que esa mujer que siempre fue la mujer de tu mejor amigo, pues es, bueno, el Ponce es el padrino de uno de los hijos de Y Luis ella de Miguel, alguno también. pero son siempre la compadres. amiga cuando tú salías de Betty Ford o de fuera o de María Carey, que es más grave todavía y tal, siempre el hombre al que llorar es que no sé qué hacer. Pues llega un momento en que tú te estás curando, estás divorciado y ella también, y un día te encuentras. Eso es. Y va un tío, un periodista bastante conocido en México, asegura, primero dijeron que se habían casado, ¿no? Sí, pero mal. Eso lo vamos a aclarar hoy en la Crónica Rosa. Eso es. Si se han casado, si ha habido anillos, si están comprometidos, yo digo que no haya un anillo ahora mismo ni un compromiso no quita que no lo vaya a ver dentro de una época, incluso que vaya a haber una boda. Yo apuesto por esta pareja. Ya sabes que aquí además a mediados del mes de septiembre dimos esa exclusiva de que habían estado juntos en una urbanización exclusiva en Marbella, que habían permanecido como 5 días en un chalet los dos, sin ir a comprar a McDonald's la comida y teniendo todo encerrado en sus casas. No sabemos si juntos, revueltos, pero bastante solos. Y eso es una exclusiva de este programa. Luego ¿Se abastecían, perdón? Pues Pero, me imagino pues que él estaría... Allí no hay un servicio, allí no hay servicio de habitaciones. Allí te llegan, en fin. Igual no comían, puede ser como el final de 100 años de soledad. Puedes morir de inanición. Estoy con Girauta, que qué necesidad de comer, ¿verdad? Ella está tan delgada que con media aceituna ya está. Y él está a plan también, desde que dejó la mala vida. Ha rejuvenecido 10 años, se ya ha quitado 30 yo aquí kilos. También he apostado siempre por esa relación que me creo, pero no me creo. O no es que no me crea, es que hay otras fuentes de este programa que ahora nos van a explicar lo que ocurre. Nosotros eso por un lado. Como lo dimos nosotros los primeros, pues claro, tienes ahora la obligación de mantenerlo hasta donde sea verdad. Y es muy difícil de saber eso. Los anillos, la verdad es que los anillos de poder, como podemos decir, están en toda nuestra... Le sobran a Pedraz, el señor de los anillos. Sí. Que a Pedraz le sobran. audiencia. Después a Tamara se los quita de encima. Tamara Falcó se los quita de las Paloma manos. Cuevas el anillo de Tamara? ¿Un anillo estilo el de Tamara? Yo creo que Paloma Cuevas iría no, más no, por las no. joyerías que ella formal, patrocina. hombre, claro, es que ella es imagen de marca, entonces me imagino que tendría ahí algo que Vi ayer decidir. predicar a Tamara. Sí, con el ejemplo. En lo de las familias. Hombre, con el ejemplo, ella tiene 4 familias, su visto madre. O sea, y ella no tiene ninguna, no sé qué pintaba allí. Ya, bueno, pues ella fue ponente y además se subió al escenario la vi. y habló de... ¿Viste la ponencia entera? Porque yo No, la vi verdad una es que parte. reconozco que me la he tragado Yo entera. lo único que reconozco es que tiene unas manos maravillosas, de no haber trabajado nunca en su vida, claro, porque esa delicadeza y tal. Y luego que está para allá. O sea, yo es que debo ser el último, como no soy creyente, me tomo el catolicismo en serio. Y ver esto es lo que todos los curas antes decían. Cuidado con las solteronas histéricas, porque empiezan a ver Dios, empiezan a ver apariciones, que si la Virgen, que si tal, y lo que pasa es que no tiene una vida ordenada, ya me entiendes. Locura mística se llamaba eso antes. Eso es, de una manera suave de decirla, etcétera. Pero estaba tan maquillada y miraba tan al infinito, digo, a que levita. A que levita, a que Televisa tiene ahí un... Oye, hay ahora unos trucos en los espectáculos de ilusionismo y de magia. Mira, David hacen Copperfield. levitar, bueno, y David Copperfield hizo levitar a Polanco. En Malinche. Dice, que huele Don Jesús, que huele y voló. Eso es un arnés que te ponen con un cable. Sí. Pero lo hacía muy Oye, bien. se lo podían haber Yo le vi y no se veía ningún arnés. Pero que se lo podían haber puesto a Tamara. Tú lo veías volando y además por todo Pues yo por un momento pensé, digo, ahora en un momento se va a elevar levemente, poco a poco, de la silla y va a mirar y va a bendecir ahí a los pecadores mexicanos. Yo ya dije la semana pasada que a mí Tamara Falcó no me representa en ese supuesto empoderamiento que le quieren achacar. Lo siento, te lo agradezco, pero no, como dice la canción, pero tenemos que contar lo que ha pasado durante ese congreso. Y tenemos que contar lo de Aldón porque hay una última hora, Federico, y es que resulta que ahora dice que no dijo. Ayer se sienta en el sofá con Emma, primer espectáculo fiesta, que es como se llama ahora el programa, que es el mismo, bueno, no voy a usar
sea, lo de Perro Collar, etcétera. Es el mismo programa con unos colaboradores más o menos parecidos y dice que no está con Ortega Cano, que ya no hacen vidas juntos, etcétera, pero de repente van por la noche, le preguntan por la calle los reporteros de Europa Press y dice, yo eso no lo he dicho, que no estemos juntos. Pero entonces, si lo he visto yo, que se lo pregunta a Beatriz Cortázar. Bueno, pues, lo de no me he casado que lo han dicho en la tele, es lo contrario, que no me he separado, que yo no lo he dicho en la tele. Yo no entiendo nada con Ana María, el don Federico. Está mareando la perdiz, no sé esperando qué, y mientras el torero calla y otorga. A ver si es esperando quién. Otorga Cano. Otorga Cano. En vez de Ortega Cano, otorga Cano, el pobre hombre. Pobre. Porque, bueno, pobre. Pero Manolete, si no quieres torear, tampoco te metas, porque él también está todo el día entrando en esto. Yo le he visto torear, jugarse la vida y tal. ¿Cómo es posible ser tan valiente en la plaza y luego tan medroso? No, pero si luego ya se sienta, dice que se sientan los cuatro a cenar, como una familia normal, como la del Congreso de las Familias, seguro supongo. Que a Ortega le dejar sin postre. Uy, pobre. Pero Ortega es embajador de Tabarnia en Madrid, que conste. Ortega Cano, sí. Es un gran matador y ha sido, es un superviviente, 24 cornadas, una en Zaragoza, que lo partió por la mitad. Es un milagro de la Virgen del Pilar que esté vivo. Pues esta cornada que le están metiendo es un rejón. Aldón, eso es peor que la cornada de Zaragoza. Venga, vamos a la crónica. Es La Mañana de Federico. Es radio.